Hola, nosotros somos Juanita, Santiago, Alejandro y Juan José del curso de Introducción a las Ciencias. Hoy les vamos a contar la historia detrás del premio Nobel que llevó la física cuántica al mundo real. Este reconocimiento se otorgó por demostrar algo que parecía imposible, que un fenómeno cuántico que normalmente solo ocurre con partículas diminutas también puede aparecer en un sistema hecho de miles de millones de electrones. En este video les explicaremos qué es el túnel cuántico, cómo se logró observar a gran escala y por qué este descubrimiento transformó la tecnología moderna. Para entender por qué este experimento fue tan importante, primero tenemos que hablar del efecto del túnel cuántico. Imagínense tener una pelota rodeada por un valle y una colina muy alta donde no puede pasar. En física clásica, la pelota no puede cruzar la colina si no tiene la energía suficiente. Pero en el mundo cuántico las reglas cambian. Una partícula puede aparecer al otro lado de la barrera, incluso sin tener la energía necesaria. Esto se le conoce como el efecto del túnel cuántico. Durante décadas se pensó que esto podía ocurrir con partículas diminutas, pero ¿qué pasaría si un sistema entero hecho de millones de electrones pudiera hacerlo al mismo tiempo? Y esta era la gran pregunta científica. En los años 80, John Clark y su equipo decidieron poner a prueba esta pregunta. Para hacerlo usaron una unión Josephson, un dispositivo superconductor extremadamente sensible, ideal para estudiar fenómenos cuánticos. El experimento consistía en enfriar esta unión hasta temperaturas cercanas a los 20 milikelvin, más frías que el espacio exterior, para eliminar casi toda la energía térmica. Luego, aplicaban una corriente que empujaba al sistema dentro de un pozo de potencia. Cuando la corriente alcanzaba cierto punto, la unión podía escaparse hacia un estado de voltaje como si saltara de un valle a otro. Si ese salto ocurría por calor, debía depender de la temperatura, pero si era cuántico, debía volverse independiente de la temperatura. Y eso fue exactamente lo que observaron. Por debajo de unos 25 milikelvin, la tasa de escape ya no cambiaba. El sistema estaba haciendo un túnel cuántico, para escala macroscópica. Esta demostración cambió por completo la forma en que entendemos la frontera entre lo clásico y lo cuántico. Lo más importante, abrió la puerta a toda una nueva generación de tecnologías. Gracias a este experimento, hoy existen los qubits superconductores, que son la base de muchos computadores cuánticos actuales. También surgieron sensores ultrasensibles, como los qubits usados en medicina, geología y física de materiales. Además, el método experimental de Clark y su equipo estableció un estándar para estudiar sistemas cuánticos macroscópicos, cómo aislarlos, cómo medirlos y finalmente cómo distinguir efectos térmicos de efectos cuánticos. En conclusión, el experimento de Clark, de Boret y Martinis demostró que la mecánica cuántica no pertenece solo al mundo microscópico, también puede gobernar sistemas grandes, visibles y manipulables. Este descubrimiento resolvió una pregunta histórica en la física y al mismo tiempo se convirtió en la base de tecnologías que hoy están cambiando el mundo, desde computación cuántica hasta sensores de altísima precisión. Por eso se considera uno de los puntos de partida de la ingeniería cuántica moderna. Adicionalmente, nos gustaría plantearles una pregunta después de haber visto este video, y esa pregunta ha obsesionado durante décadas a los físicos. ¿Hasta dónde creen que llega realmente la mecánica cuántica? Todos sabemos que describe el comportamiento de partículas diminutas, electrones, fotones, átomos. Pero, ¿qué pasa con los objetos más grandes, con sistemas compuestos por millones de electrones actuando juntos? Durante mucho tiempo, la comunidad científica creyó que la cuántica se apaga al crecer el tamaño del sistema, que el mundo clásico aparecía de forma natural. Sin embargo, a inicios de los 80, varios investigadores empezaron a sospechar que quizás la frontera entre lo cuántico y lo clásico no era tan clara. Uno de ellos fue John Clark, profesor de Berkeley, quien dedicó su carrera a explorar cómo interactúan los fenómenos cuánticos con el entorno. Su objetivo era responder una pregunta fundamental: ¿puede un sistema macroscópico comportarse de forma cuántica? Para cerrar, vale la pena recordar que este experimento no fue solamente un logro técnico, representó una transformación profunda en la forma en que entendemos la naturaleza. Clark y su equipo demostraron que los sistemas macroscópicos no están aislados del mundo cuántico, sino que pueden conservar su coherencia si se controlan cuidadosamente el ruido, la temperatura y la disipación. Su trabajo resolvió una pregunta que llevaba abierta más de 50 años y al mismo tiempo abrió la puerta a nuevos campos como la ingeniería cuántica y la computación cuántica superconductora. Hoy, cuando un computador cuántico ejecuta un algoritmo,
está usando principios que fueron verificados por primera vez en este experimento. En otras palabras, lo que comenzó como una pregunta casi filosófica ¿hasta dónde llega la mecánica cuántica?, terminó convirtiéndose en una base tecnológica para el futuro. Por eso este premio Nobel no solo reconoce un experimento histórico del pasado, sino una revolución científica y tecnológica que sigue avanzando en el presente. Y finalmente es importante recordar que este tipo de descubrimientos no ocurre de la noche a la mañana. Requirió décadas de teoría, nuevas técnicas experimentales y una enorme precisión para poder aislar, medir y entender estos efectos. Este trabajo nos muestra que, aunque la mecánica cuántica parezca lejana o abstracta, realmente está construyendo el futuro de la computación, la medicina y la ingeniería. Y entender esos experimentos es, de alguna manera, entender hacia dónde puede avanzar la ciencia en los próximos años. Muchas gracias.